Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Foro Nuevo León Mañana sobre finanzas públicas. Este es el 11º de estos eventos dedicados al Plan Estratégico 2030 para un mejor Nuevo León Mañana. Les damos la bienvenida a este evento en el cual nos estará acompañando el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, junto con especialistas de la Comisión de Finanzas Públicas del Consejo Nuevo León. Y como en los foros Nuevo León Mañana, le damos la bienvenida para que inicie la directora del Consejo Nuevo León, la maestra Ana Fernanda Hierro. Hola, muy buenos días. Pues primero que nada agradecer a todas las personas que nos acompañan, porque este es, digamos, ya casi el último de los foros que hemos hecho en esta línea de análisis del plan estratégico en esta nueva versión, que como les hemos comentado, tiene como punto de partida la noción de bienestar para las personas. Y esta propuesta, ¿no?, va con la lógica del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que habla del bienestar como la libertad y la capacidad de decidir quién queremos ser y qué queremos hacer con nuestras vidas. Y en este sentido está estructurado el plan estratégico a través de 3 grandes círculos que son los que pueden ver en la pantalla. El más íntimo, digamos, aquel que tiene que ver con las relaciones personales y con las capacidades personales, tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que hay oportunidades para salir de la pobreza, de que hay oportunidades de movilidad social, que tengas la capacidad de disfrutar y de crecer en cuestiones de creatividad e innovación, que puedas acceder a condiciones educativas suficientes para luego poder tomar decisiones de cómo quieres desarrollarte profesionalmente en un futuro, que además la salud no sea un impedimento, sino más bien un empuje para tener una vida plena, larga, ¿no? Y luego está el segundo círculo, que tiene que ver con nuestro entorno. Los elementos de que puedas salir a la calle en un entorno de seguridad, donde tu vida no se vea amenazada por estar en la banqueta, que haya banquetas, que estas estén iluminadas, que sean caminables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, que el aire que respiras cuando caminas en estas banquetas sea benéfico para ti y no te haga daño. Y por otro lado, que encuentres oportunidades de desarrollo profesional donde haya una recompensa material, claro, pero además la recompensa personal de un crecimiento potencial, y en este sentido, pues también de que tus iniciativas, tus empresas que tengas en este proceso lo puedan tener de igual manera. Para esto se requieren 2 cuestiones estructurales o dos elementos de un marco institucional y de recursos que son importantes. Por un lado, una estructura de gobierno profesional, incluyente, capaz, eficiente, ¿no?, que además trabaje con transparencia, sin corrupción y de manera participativa, que es toda la parte de gobierno, eficacia y transparencia. Y por otro lado, pues quizá el punto de partida clave, que es el tema que nos aboca el día de hoy, el contar con los recursos suficientes para financiar estos objetivos, para que estos objetivos se puedan llevar a cabo, para que este gobierno sea capaz de ejecutar estas labores y en consecuencia que el entorno en el cual vivimos y las personas que nos desarrollamos en él podamos gozar de ese tipo de oportunidades y de ese tipo de capacidades. Así está el plan estratégico. En total lo componen 24 objetivos que les invitamos a conocer. Lo pueden encontrar en línea, nos lo pueden pedir también a través de nuestras redes sociales. Y la idea del día de hoy es concentrarnos justamente en el tema de finanzas públicas, como les decía. Nuevamente yo quiero agradecerles, quiero decirles que en nuestra página encontrarán toda esta información. Van a poder encontrar también los foros anteriores donde hemos ido revisando cada uno de los demás temas que están contenidos en el plan. Y la idea es que esta sea una primera discusión para generar una conversación pública que nos permita, por un lado, desmenuzar bien los problemas públicos que contiene el plan y que van, o como les digo, entrelazándose unos a otros, ¿no? O sea, no podemos entender las finanzas públicas en el aislamiento del resto de las cosas, igual que no podemos pretender resolver, por ejemplo, el problema de calidad del aire sin atender también las finanzas públicas, o sea, son ida y vuelta. Eso por un lado. Y por otro, porque nos parece que además en la medida en que más personas estemos conscientes de cuáles son las principales necesidades del Estado, estas van a ser pues más resolvibles, inventando un verbo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y esperemos que lo disfruten. Muchas gracias a la directora del Consejo Nuevo León, Ana Fernanda Hierro Barba, por su intervención. Vamos a dar paso al presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, al maestro César Montemayor Zambrano. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues bueno, yo nomás quería darle un poco un overview de la problemática que tenemos en las finanzas públicas. Tenemos un problema de desequilibrio entre ingresos, gasto, deuda e inversión. Siempre se tienen que balancear estas cuatro variables. Y en contexto, el balance que teníamos en el 2016 era un negativo de 2.231 millones y para el 2019 ya andábamos en 649. O sea, íbamos muy bien en reducir eso y sin embargo, pues se nos vino la pandemia. Nuestra aspiración para el 2030 pues, es un Nuevo León que cuente con un amplio margen de maniobra financiera para enfrentar sus retos futuros, sin que se afecte la sustentabilidad de las finanzas públicas. La meta en el 2030 es contar conservadoramente con el 0.75 del total del gasto como un balance y el optimista, pues quisiéramos llegar a 2.25 como porcentaje del gasto público total. El objetivo primordial que seguimos, como bien decía la maestra Fernanda, es fortalecer la capacidad financiera del Estado para que se puedan enfrentar todos sus retos posibles. Y aquí tenemos 4 líneas estratégicas para poder lograr ese gran objetivo. El primero es fortalecer la capacidad de generar recursos propios. Segundo, aumentar la eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto público. El tercero es usar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible a largo plazo. Y el cuarto es aumentar el nivel de inversión pública productiva con recursos federales y propios. De eso es de lo que vamos a hablar ahorita con nuestros especialistas y en este foro con el tesorero del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro César Montemayor Zambrano por su intervención y esta breve introducción que junto con la directora del Consejo de Nuevo León han dado del capítulo de finanzas públicas del Plan Estratégico 2030. Ahora vamos a entrar de lleno en materia. Va a venir una serie de segmentos donde se van a hablar acerca de la situación del Estado en los diferentes rubros que abarcan las finanzas públicas, como son los ingresos, el gasto, la deuda y la inversión. Les voy a presentar brevemente a quienes estarán participando en esta parte, iniciando con el maestro Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. La maestra Suni Villa Juárez, directora de Fortalecimiento Institucional del Centro de Investigación y ahorita les digo, el resto se me fue del CIEP, este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que de hecho estuvieron participando en el Foro de Finanzas Públicas que hizo Consejo Nuevo León hace casi 5 años, y Vidal Garza Cantú, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas del Consejo Nuevo León. No voy a decir sus semblanzas porque esas están en el evento que tenemos en Facebook, en la imagen de cada una de estas personas que tienen destacada trayectoria en este ámbito. Así de que le cedo la palabra a Suni y estará conversando junto con Vidal y el tesorero Carlos Garza. Muchas gracias, Guillermo. Así es, desde el Centro de Investigación estamos muy contentos de acompañarlos esta ocasión, porque justo una de las grandes misiones o parte de la gran misión que tenemos en el centro es que las finanzas públicas puedan ser sostenibles en el largo plazo, que esto convive muy bien con lo que hacemos en Consejo Nuevo León, pero no solamente se trata de nivel federal, sino también en cada una de las entidades federativas, y Nuevo León pues no puede ser la excepción, además de ser el estado que ha tenido un gran esfuerzo por analizar sus finanzas públicas y por tenerlas en orden, que tal vez es lo más importante. Y bueno, tal vez para comenzar, como ya mencionaban hace un momento, vamos a empezar a hablar de los ingresos que tiene el estado de Nuevo León. ¿Cómo se conforman y qué son estos? Pues los ingresos del Estado se conforman por el recurso que les transfiere la federación, lo que generalmente se llama como gasto federalizado a nivel nacional, y los ingresos propios, es decir, aquellos ingresos que se recaudan a través de impuestos locales, de derechos de productos y aprovechamientos, entre otras medidas fiscales que tiene el gobierno del Estado. Cabe mencionar que Nuevo León es de los estados con menor dependencia
de la federación, es decir, hace un gran esfuerzo a nivel local por tener ingresos propios, es decir, su proporción de ingresos propios con ingresos totales es de las mayores a nivel nacional. Cabe mencionar que también en este contexto de pandemia y en el último año, pues el gasto federalizado se ha disminuido, al menos a nivel nacional. La disminución en promedio ha sido del 7.8% en términos reales. Sin embargo, para esta disminución para Nuevo León ha sido del 6.6%. Sin embargo, dentro de este gasto federalizado que tenemos, que ya les mencionaba hace un momento, pues no solamente son participaciones, aportaciones las que se transfieren, sino también un recurso a través de convenios. Y pues estos convenios son los que han sido mayormente afectados para el estado de Nuevo León. Para darles un dato, es que en el promedio de los estados a nivel nacional, este recurso por cómo se disminuyó en un 30%, cuando para Nuevo León fue del 61%. Entonces, pues bueno, esto nos pone en un panorama de grandes retos y de grandes preguntas que tendríamos que hacerle al tesorero en este momento. Y para eso, pues le cedo la palabra a mi compañero Vidal Garza. Muchas gracias, Uni. Pues muchísimas gracias y es un gusto estar en este foro, el primero de varios en los que vamos a estar realmente reflexionando sobre las finanzas públicas. Y bueno, en este bloque que tiene que ver con los ingresos, me gustaría preguntarle al tesorero, pues desde el 2015 realmente ha habido una ausencia, quizás una reducción en parte a los ingresos y aportaciones extraordinarias, transferencias que han venido por parte de la federación y me gustaría saber al final de esta administración un poco por parte de usted de qué manera está fortalecido o cuáles son las áreas de oportunidad en este capítulo de ingresos que tenemos en las finanzas de Nuevo León, cómo terminamos, digamos, esta administración, cuáles son las diferentes áreas para fortalecer los ingresos que tenemos en la entidad. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias a Guillermo por la conducción de este evento. También agradecer a César, a Ana, Zuni, Vidal. No sé si me puedan dar chance, ¿cómo le hago para compartir aquí la presentación? La agarro ahí nada más y ya, compartir. Al momento de compartir abajo, a ver, aquí está. Debes de verla en tu... Ya, ok. Permítanme. Agarró algo raro ahí. ¿Se ve ahí o no? Ahí se ve perfectamente y si quieres puedes ampliarla. Permítanme, ok. Con el botoncito acá de la derecha. Bueno, déjenme les platico un poco. En materia de ingresos, yo creo que sí es muy importante hacer algunos. Agarré otra, perdónenme. Déjenme correctamente agarro. A ver, ¿cómo le hago? Esta no es. Esta. Salgo aquí. Otra vez. Dejar de compartir. Permítanme. Compartir. Voy a hacer esta. Debe ser esta. Ahí está. Bueno, déjenme les platico. Fíjense que ahorita que estábamos escuchando un poco la introducción al tema de finanzas, yo me quedé un poco pensando sobre el proceder de las cosas. Y la realidad es que siendo Nuevo León un estado tan próspero en muchos aspectos, yo creo que como sociedad, antes de hablar de los ingresos, que así los vamos a ver, los ingresos, deberíamos estar planteándonos el tamaño de gasto que quisiéramos. Es decir, primero deberíamos estar poniéndonos de acuerdo desde la óptica, ya sea de eficiencia económica o filosófica, de cuál es el tamaño de gasto que quisiéramos. Y después de definir ese tamaño de gasto para atender todas nuestras necesidades, porque aparentemente, bajo la premisa
del contexto actual, pues hay unas necesidades que son muy evidentes, como el tema educativo, como el tema de la pandemia, en la parte sanitaria, como el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Y sobre esa base tendríamos que fijar un poco nuestra ruta de acción en materia de ingresos. Desafortunadamente, tanto nuestras leyes estatales como incluso la ley, la ley federal, si ustedes se fijan, en el presupuesto de egresos de la Federación, lo primero que aprueba el Congreso y luego el Senado es la ley de ingresos. Y sobre esa restricción presupuestal, pues decidimos qué vamos a gastar como sociedad, cuando tal vez el balance correcto en términos de este ejercicio debería ser al revés. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que en materia de ingresos, en el caso de Nuevo León, como podrán ver ustedes, los ingresos propios han crecido, como bien decía Zuni. Evidentemente, somos un estado menos dependiente de las transferencias federales. Y eso se oye muy bien. Y la verdad, creo que sí es algo que hay que reconocer. Pero es bien importante también contextualizar, porque México es de los pocos países que tiene un centralismo, me refiero a países federales. Países federales tenemos a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, la India, países que tienen una composición similar a la de México en términos de gobiernos subnacionales con, digamos, autonomía en términos de su propia constitución. Entonces, si nos vemos bien hacia adentro de México, somos tal vez de los menos dependientes de las transferencias, y si matizamos un poco estas cifras e incluimos otros ingresos que no están aquí, porque aquí no vienen los ingresos de agua y drenaje, que es una empresa eficiente, ni de la red estatal de autopistas, que es una empresa ineficiente. Lo digo porque hay otros estados que sí los incluyen en su balance, nosotros no, porque está fuera del balance del gobierno central. Pero si sumáramos eso, probablemente seríamos menos dependientes. Pero en el contexto internacional, esa dependencia se ve hasta cierto punto limitada. ¿Por qué? Porque México es un país altamente centralizado en materia de transferencias. ¿Qué sí hemos hecho? Mejorar la recaudación en varios de los conceptos que son importantes, cuidando mucho el balance de no cargarle la mano al contribuyente. Si se fijan, de estos 4 conceptos que tienen aquí, ninguno tiene digamos, una incidencia generalizada, si le queremos ver así. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. La recaudación del impuesto sobre la nómina ha mejorado, no porque hayamos aumentado la tasa, simplemente porque se ha recaudado más. Evidentemente ha habido más empleo y eso genera hasta cierto punto más recaudación y cierta eficiencia que nosotros hemos ido aplicando en la misma recaudación. En el impuesto sobre hospedaje, ahí sí subimos un poco la tasa del 2 al 3%, pero hay que recordar que en quien reside este impuesto no es necesariamente en un residente de Nuevo León, sino es propiamente alguien que viene y se hospeda en Nuevo León. Digamos que tiene un efecto pues cero sobre los residentes, pero aparte el recurso del hospedaje va destinado exclusivamente a la promoción de más turismo y de desarrollo económico ligado propiamente al turismo y a eventos, ¿no? En el juegos con apuestas y sorteos, todo lo que tiene que ver con casinos, sí ha habido un incremento muy significativo y ahí sí creamos un impuesto, que es el impuesto sobre erogaciones, que ese no existía. Ya existían 2, uno que era el IEPS y otro que era el de la obtención de premios. Esos los recaudamos mejor, nos coordinamos mejor con el gobierno federal, pero en el caso de el de erogaciones, pues es un impuesto nuevo que hay que reconocer que fuimos hasta cierto punto punta de lanza en el país y otros estados han ido adoptando esta medida que nosotros llevamos a cabo hace ya varios años, desde el 2017. Y bueno, ahorita evidentemente mucha de esta recaudación se ve disminuida porque hemos tenido pues, cierres que son públicos y evidentes por la pandemia y en el área de casinos, y eso no genera la suficiente recaudación que habíamos estimado. Para el 2020 prácticamente nuestro número andaría rondando los 1,000 millones de pesos de recaudación. Fondo ISR es un beneficio que se le da a los estados en términos de los impuestos que pagamos de nuestros trabajadores, el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Cuando llegamos nosotros,
se pagaba, pero no se pagaba correctamente, se timbraba, pero no se timbraba correctamente, de forma tal que recibíamos muy poco de estos recursos. Ahora estamos pagando correctamente, estamos haciendo el ejercicio correctamente y estamos recibiendo de regreso prácticamente todo lo que estamos pagando, lo cual eso también es importante de destacarse, ¿no? Ahora, yo quería enfocarme en esta lámina. Uno de los, digamos, conceptos que tradicionalmente se usan tanto en la parte que tiene que ver como la definición de ingresos propios o de ingresos de libre disposición, digamos que estas dos definiciones tienen mucha similitud, pero legalmente esta, la de los ingresos de libre disposición, tiene mucho más impacto. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza en la ley de disciplina financiera para efectos de pues, todos los parámetros legales que se establecen ahí, especialmente el que tiene que ver con el financiamiento. Es decir, un Estado puede obtener un financiamiento, dependiendo de la situación en la que se encuentre, basado en un porcentaje de los ingresos de libre disposición. Por eso son importantes los ingresos de libre disposición. Se componen casi de, digamos, de conceptos similares, pero esto es mucho más amplio porque aquí habla de la posibilidad de usarlo en lo que tú quieras, es decir, no tiene un destino específico este ingreso. Y ahí incluye transferencias, que son las participaciones, más todos los ingresos propios. Entonces, ¿qué ha sucedido con estos ingresos de libre disposición? ¿O qué hubiera sucedido si no hubiéramos tenido pandemia, como bien mencionaba César? En el 2019, evidentemente, nuestra situación financiera se veía mucho mejor. Estábamos cerrando ya no tan mal como habíamos recibido el gobierno. El 2020 hubiera sido un año de quiebre, es decir, donde le hubiéramos dado la vuelta propiamente a este desbalance. Y aquí lo pueden ver ustedes. Los ingresos de libre disposición entre el cierre de 2019 y lo que es propiamente el 2020, ¿cómo cerró? Pues disminuyeron. Pero si no hubiera habido esto, la tendencia nos hubiera arrojado un crecimiento importantísimo. Y lo mismo hubiera pasado en el 2021, en las barras que se ven así entrecortadas y donde dice sin COVID. Entonces, desafortunadamente hemos perdido capacidad, pero no es un tema, digamos, estructural, es un tema de coyuntura que nosotros esperemos que se vaya corrigiendo. Este año ya nuestra recaudación va por encima de lo que habíamos programado. Entonces eso habla de que hay bastante área de oportunidad en términos de mejorar estos ingresos de libre disposición. Bien decía Suni un concepto muy importante en términos de los apoyos extraordinarios históricos. Estos apoyos extraordinarios, pues de una u otra forma son recursos que tienen que estar apoyando a las entidades federativas como lo hacemos nosotros con nuestros municipios. No hay capacidad suficiente en los entes subnacionales para subsistir con los propios ingresos que tienes. Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, ni en los países menos centralistas existe esa capacidad autónoma de forma tal que requiere ciertos apoyos extraordinarios. Bueno, lo que muestra esta gráfica es que de un tiempo para acá, los apoyos para Nuevo León han sido cero. Y eso ha presionado más, digamos, nuestra situación financiera y evidentemente nos hace pensar en qué vamos a hacer con nuestros ingresos de libre disposición o nuestros ingresos propios, porque apoyos extraordinarios, como pueden ver en esta lámina, prácticamente no se han dado. Pues yo creo que en materia de ingresos aquí pararía. No sé si hay algún comentario. Solo nada más ahorita que mencionabas que el tema del COVID es algo coyuntural. ¿Tú esperas que para el próximo año podamos regresar a la senda de unos ingresos más sólidos para Nuevo León? Es un tema complejo, Vidal. He estado viendo, digamos, a algunos economistas en términos de proyecciones de lo que se visualiza. Hay que contextualizar que evidentemente la recaudación tiene una correlación muy fuerte con el crecimiento económico. Estados Unidos, lo que dicen varios economistas, muchos, Estados Unidos evidentemente va a llegar más rápido que otros países a los niveles de prepandemia en términos de desarrollo económico.
México creo que no va a llegar tan rápido, todavía nos falta un tiempo, pero Nuevo León tiene peculiaridades en términos de nuestra integración con Estados Unidos en la parte propiamente de nuestra industria, de nuestra empresa, ¿no? Creo que estamos creciendo por arriba de lo que crece el promedio nacional, tanto en población como en la parte económica. Si es así, yo creo que sí pudiésemos recuperar un poco los niveles de prepandemia el próximo año. Y no nada más el ingreso, yo creo que el gasto tiene un rol muy importante y ahorita vamos a platicar sobre ese tema. Y adelante, Memo. Vamos a continuar con la parte ahora del gasto, que es lo que tiene ya aquí listo el tesorero en su presentación. Y bueno, antes de que nos cuente el tesorero qué ha pasado en Nuevo León, también mencionarles que la falta de una reforma fiscal a nivel nacional y los compromisos que son ineludibles, como el pago de la deuda o del servicio de deuda, las transferencias y otras obligaciones locales, ha ocasionado que a nivel federal se reduzcan los recursos disponibles, afectando a su vez a las entidades federativas. Más aún, dejándoles en gran medida la atención a la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel local. En Nuevo León se ha hecho un esfuerzo por reducir el gasto corriente a nivel central. Cabe mencionar que entre 2017 y 2018 el gasto devengado por el Poder Ejecutivo estatal redujo su participación en el total del gasto de la entidad a 41%. Por el contrario, la participación de las entidades paraestatales y fideicomisos se ha elevado en 11 puntos porcentuales en comparación con 2017 y abarcó el 33.2%, al tiempo que la participación de los municipios aumentó en 1.6 puntos porcentuales en el mismo lapso, y también ellos concentran una parte importante del presupuesto al cierre de año. Entonces, quizá, bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre estos gastos ineludibles y también cómo el gobierno estatal no solamente es el gobierno central, sino también hay otros entes que forman parte de este. Justamente, escuchando lo que dice Zuni, señor tesorero, bueno, pues el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy significativo por ir acotando este gasto inercial de la mejor forma posible, recortando muchos de los gastos de la administración pública estatal. Y a mí me gustaría preguntarle también qué ofrece, digámoslo así, en términos generales de presión en el gasto, los organismos públicos descentralizados. Yo creo que es importante saber cómo ellos han pues contribuido o no a que el gasto en nuestra entidad sea mucho más apropiado. Y yo quisiera preguntarles sobre eso en particular, sobre la manera en que han logrado en el Poder Ejecutivo reducir ese gasto inicial, pero por otro lado, cómo han contribuido o no los organismos públicos descentralizados, todos los poderes autónomos, los poderes que son distintos al gobierno estatal, y de qué forma se puede o no tener una capacidad de controlar quizás esos gastos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentara sobre eso, tesorero. Muchas gracias, Vidal. Sí, mira, evidentemente lo que menciona Zuni es correcto, o sea, y la pregunta que haces es extremadamente, digamos, pues, prudente en este momento. Yo creo que no habíamos visto en materia de federalismo una relación así en décadas, en términos de lo que es el gobierno central, el gobierno federal, estados y municipios. Evidentemente ha habido presiones de gasto adicionales que se dan por circunstancias pues ajenas a lo que un gobierno planea, y por eso en muchas partes del mundo y en México existía un seguro, digamos, o un fondo para atender desastres naturales, el cual ya no existe.
había propiamente, digamos, acciones ligadas a atender problemas que tienen un alcance más regional, incluso como es el caso de la atención de mujeres y niños con cáncer que se atienden en Nuevo León de forma regional en los hospitales que tenemos aquí, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, acciones que ahora ya no son propiamente atendidas por el gobierno federal, pues presionan el gasto y, en las entidades federativas. Y eso nos obliga a ser cada vez más eficientes. El gasto es todo un reto y creo que sin duda ahí siempre habrá área de oportunidad. O sea, es decir, si hablamos en materia de gasto, creo yo que permanentemente deberíamos de estar en un proceso de mejora continua a través de la evaluación y la rentabilidad que nos genera cada peso que invertimos como sociedad en los distintos programas y acciones sociales que lleva a cabo el Ejecutivo. Y no nada más el Ejecutivo, los municipios, y no nada más los municipios, los distintos entes y organismos autónomos, porque aunque el Ejecutivo aquí es el que estamos analizando, estrictamente hablando, así como el gobierno estatal recibe transferencias del gobierno federal, los municipios reciben transferencias del gobierno estatal. Y eso es importante destacar en términos de cuánto han crecido, de forma tal que los municipios, en esta lógica de cómo le ha ido a Nuevo León, específicamente como ejecutivo en su relación con el gobierno federal, que si lo vemos en términos numéricos le ha ido mal, así estrictamente hablando y simple. A los municipios en Nuevo León no les ha ido mal con su relación con el Ejecutivo estatal. Y no es una queja, simplemente es una realidad, hay que tenerlo claro. Pero ese ejercicio de transferir más recursos a los municipios yo creo que también tiene que ser un ejercicio más, digamos, verificable, mucho más evaluable desde el punto de vista de la rentabilidad que tienen estos recursos transferidos a los municipios. Lo mismo pasa con los organismos y poderes. En este caso, si vemos esta lámina, lo que vamos a encontrar aquí es que las transferencias a organismos, voy a dar ejemplos, cuando hablo de organismos autónomos hablo de la Comisión Estatal Electoral, de la Comisión de Transparencia, Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y los poderes, que son evidentemente el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Son entes que de una u otra forma, sus transferencias, es decir, los recursos que le transfiere el Ejecutivo a estos poderes y organismos, pues han crecido considerablemente. Y yo no estoy diciendo que esté mal, sencillamente, por eso empezaba yo el lado del gasto con un principio básico. Pues midamos lo que queremos conseguir y veamos si estamos, digamos, consiguiendo lo que nos estamos planeando, de forma tal que si no es así, pues entonces amerita que hagamos un replanteamiento, ¿no? Es decir, así como en el Ejecutivo, y Suni conoce muy bien este tipo de ejercicios, y tú también, Vidal, en términos de lo que es todos estos presupuestos basados en resultados, en objetivos, en metas muy específicas, pues ese debería ser un ejercicio permanente, no nada más en el Ejecutivo, sino en los demás entes que afortunadamente en Nuevo León no se han visto mermados. Es decir, este año tuvimos una elección que costó un poco más de $1,000 millones de pesos, una elección en donde se eligieron múltiples posiciones desde un gobernador, alcaldías, diputados, etcétera, etcétera. Y en todo este ejercicio lo que estamos teniendo es propiamente, pues digamos, un cumplimiento prácticamente con el 100% de esa petición que hizo este ente autónomo. Y no hay, digamos, en este ejercicio un racional de decir, bueno, pues si le bajo un 50%, un 40%, no existe. Y yo creo que como sociedad nos tenemos que replantear qué, digamos, cosas se pueden mejorar desde la perspectiva del gasto. Esta lámina muestra esas dos partes. Si vemos la parte de la derecha, eso se refiere a servicios personales, es decir, sueldos y salarios prácticamente del ejecutivo estatal. Y si ustedes se fijan, pues prácticamente es un crecimiento muy menor en términos nominales
lo cual significa que en términos reales, es decir, quitándole el efecto inflacionario, pues sería negativo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en mente en todo este ejercicio, digamos, de gasto? Ahorita empezábamos con el ingreso. El ingreso, y lo hemos platicado en múltiples ocasiones, no sigue la misma lógica del gasto. Es decir, el gasto de entrada en esos, yo diría, 4 primeros conceptos, es decir, el magisterio, la seguridad, las transferencias que tenemos por convenio o ley, que son a la universidad, a los convenios con la federación, en materia del INSABI, en materia de programas educativos, en programas de desarrollo social, y las transferencias y organismos autónomos. Esos 4 puntos, digamos, que estamos viendo aquí, pues no traen el crecimiento que no traen nuestros ingresos. El magisterio, pues normalmente la negociación salarial con ellos te da la inflación más algo. Los cuerpos de seguridad, evidentemente, va a ser la inflación más algo. Las transferencias por convenio o ley es la inflación más algo. Y a poderes y organismos autónomos es, digamos, la inflación más algo. De forma tal que, si sumamos estos 4 conceptos, solo el magisterio representa para Nuevo León el poco más del 35% del gasto. Los cuerpos de seguridad deben de ser un 6-7%. Y si nos vamos moviendo, pues prácticamente el inercial presiona mucho en términos de gasto para el caso de Nuevo León y de los estados en general, ¿no? Si le agregas a eso que Nuevo León tiene una herencia en términos de una deuda que hay que pagarla, pues eso también hace una presión importante. Y que hay coyunturas que ahora son, aquí no le puse la educativa, pero pues la educativa, pues pues nunca había sido tema, pero ahora sí es tema. ¿Por qué? Porque tenemos 18 meses prácticamente sin asistir a las escuelas y hay que darles un mantenimiento de mediano a mayor en algunos casos, no en todos, ¿no? Y si le metes al tema del COVID, pues prácticamente estás hablando de presiones de gasto sumamente complicadas. Por eso, para mí, el tema del gasto es un tema que amerita, independientemente del ente público, es decir, del Ejecutivo, de los poderes, de los organismos, de los municipios. Todo aquel ente que reciba recursos públicos deberá estar en permanente ejercicio de mejora de su gasto. Y eso creo yo que hay que hacerlo pues como una práctica ya común. ¿Cómo medimos la eficiencia del mismo? Pues hay muchos criterios. No quiero entrar al debate ahorita de cuál debe de ser, pero sin duda sí tenemos que discutir sobre eso. Y ahorita precisamente hay un amplio debate en la sociedad. ¿A qué privilegiamos más? ¿A las escuelas o a la salud? Las dos cosas están al tope en términos de la discusión en la sociedad, porque las escuelas públicas requieren cierto recurso, que lo tenemos, presupuestalmente hablando, pero también los hospitales públicos que atienden población abierta lo requieren. Ayer fue prácticamente el día en todo lo que va de la pandemia, desde el 11 de marzo del 2020, que tenemos más contagios. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor discriminar o definir no tienen tanta ciencia, pues simple y sencillamente vas privilegiando lo que es más urgente. Pero hay otros temas que creo yo que sí deberíamos estar de una forma mucho más pública, ¿no? Y no es hablar mal de otros organismos y poderes, sino y no es criticar organismos y poderes. Pero evidentemente donde hay recurso público debería haber lupa en el ejercicio del gasto. Y no si compró algo mal o no compró algo mal, no. ¿Consiguió o no consiguió el objetivo? Si le dimos 10 pesos a alguien para que sentenciara a tanta gente, y no soy experto en el tema, estoy hablando del tema del Poder Judicial, pues debería de haber hecho ese ejercicio de tener X número de sentencias, porque si no, entonces no estamos abasteciendo con los recursos correctamente a este poder. Entonces creo yo que en materia del gasto hay un gran reto, bastante. Creo que se ha hecho mucho. Le hemos bajado al gasto que no es importante, le hemos bajado al gasto que no es relevante desde el punto de vista del Ejecutivo. Creo que hay
digamos, un estado un poquito más esbelto, menos obeso, pero sin duda hay un área de oportunidad enorme que debería de ser un ejercicio, en mi opinión, permanente. Muy bien. Muchísimas gracias, tesorero. Creo que tenemos que pasar al siguiente bloque, ¿verdad, Memo? Así es, al de deuda, que consiste en usar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible. Adelante, Suni, con el enfoque nacional. Gracias, Guillermo. Bueno, creo que siempre hablar de deuda es escabroso, ¿no? Creo que a nadie nos gusta deber, o a la mayoría, y siempre vemos esto como algo malo. Y creo que eso es algo muy importante que deberíamos de abordar desde la perspectiva de cómo está el estado de Nuevo León. Como ustedes saben, en Nuevo León es el cuarto estado pues más endeudado como porcentaje de sus ingresos de libre disposición, que ya nos explicaba el tesorero hace unos momentos. Para el primer trimestre de 2021, esto anda alrededor de 114% y lo superan los estados de Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, quienes pueden deber hasta el 162% de sus ingresos de libre disposición. Cabe mencionar también que en promedio esta proporción en el resto del país es de alrededor del 60%. Sin embargo, pues las calificadoras de riesgo crediticio han visto este monto de endeudamiento de Nuevo León pues como manejable, dado que es un estado que tiene alta proporción de ingresos propios y por también la capacidad que el estado ha tenido para cumplir sus compromisos. Por otro lado, otro tema de los que también deberíamos de hablar en esta parte de deuda es que Nuevo León es el cuarto estado con mayor servicio de deuda y estas obligaciones pues han representado casi el 10% y otra vez lo superan estados como Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, pero a nivel nacional pues esta proporción en el resto del país es alrededor del 6%. Un tema adicional que deberemos de tratar en esta conversación es lo relativo a la ley de disciplina financiera, la cual nos dice que un gobierno estatal que termina, como es el caso del gobierno actual en Nuevo León, pues debe dejar saldadas los compromisos de deuda de corto plazo. Entonces, quizá el tesorero nos va a hablar de estas cosas que son tan relevantes para el Estado. Muchas gracias, Uni. Bueno, pues, tesorero, yo creo que este tema da para mucho y quizás a lo mejor deberíamos dedicarle un buen trecho al tema de la deuda. Como sabemos, pues obviamente en muchos aspectos a veces se le ve a la deuda como algo negativo. Sin embargo, es un instrumento valiosísimo si se sabe usar de manera adecuada. Obviamente, hablando ahorita del término de esta administración en el 2021, pues nos gustaría saber un poquito cómo va la evolución de esta deuda en Nuevo León, tanto de largo como corto plazo, qué también ha utilizado Nuevo León la deuda de corto plazo, como dice Suni, bueno, pues esa se tiene que saldar ya en unas semanas, toda, y cómo estamos a nivel de otros estados, por ejemplo, en el manejo de esa particular parte de la deuda, y qué porcentaje del gasto actualmente se destina, por ejemplo, lo decía muy bien Suni, 10%, pero ¿cuál es el óptimo, tesorero? ¿Cuál debería ser un nivel óptimo de endeudamiento o de servicio de deuda que pueda tener o aspirar a un estado como Nuevo León en estos momentos? Y pues bueno, pensar obviamente siempre en que una estrategia sensata de cualquier gobierno es ir caminando hacia la reducción de la deuda para precisamente tener más recursos para inversión y para otros destinos. Entonces, alrededor de estas preguntas nos gustaría que nos comentara usted, tesorero, cómo está Nuevo León. Pues sí, bueno, sí, sin duda es un tema la deuda, pero creo que el debate sí tiene mucho que ver con cuestiones legales, con, eh, con una ley, con cumplir con una ley, que al final del día, pues las leyes son referentes
normas que hay que cumplir, no necesariamente, digamos, las más eficientes. En algunos casos, digamos, estas leyes pueden mejorarse. Ahorita regreso a ese punto, pero si yo pusiera sobre la mesa el hecho de que el año pasado pudimos prácticamente terminar unas prepas militarizadas, el año pasado pudimos, digamos, reconstruir los hospitales, invertimos cerca de 1,000 millones de pesos entre el Hospital Metropolitano, el Hospital de Juárez, el Hospital de Sabinas, el Hospital de Tierra y Libertad, todo el equipamiento. Y si les dijera que eso se fondió con deuda, pues evidentemente un ciudadano diría, bueno, pues no se ve tan mal. Y efectivamente, eso es lo que deberíamos de hacer con la deuda. La deuda tiene, como bien dice Suni, como bien mencionas tú, Vidal, puntos medios, digamos, oscuros, si los queremos ver así. Y mucho de esa oscuridad se da por malos manejos, evidentemente. Afortunadamente ahora las disposiciones son muy claras y a veces hasta muy estrictas. El financiamiento no puede ser utilizado para gasto corriente. No podemos andar pagando nóminas, bonos, andar comprando gasolinas, nada. Tiene que ser para inversión pública productiva y eso también se define en la Constitución y se define en la Ley de Disciplina Financiera. Evidentemente, bien utilizado el financiamiento, deberá ser un elemento, digamos, positivo como sociedad. El otro extremo de estados que están por abajo de ese 60% que bien menciona Suni en términos de cuánto representa su saldo de la deuda versus a sus ingresos de libre disposición, pues pues yo en lo personal lo veo hasta cierto punto como una decisión económicamente ineficiente y antirracional y hasta políticamente mala. ¿Por qué? Porque yo quisiera ver qué estado debajo de ese 60% en el país no tiene necesidades. ¿Cómo habrán entrado a atender la pandemia? ¿Cómo habrán comprado equipo? ¿Cómo habrán comprado infraestructura para atender esos problemas sociales? Al final del día, la rentabilidad socioeconómica de un recurso bien aplicado es mucho mayor que cualquier costo financiero que pueda haber implícito en la contratación de un financiamiento. Son tasas baratas ahorita. Sí, solo sí destinamos el recurso a lo que hace sentido como sociedad. Y la verdad, el año pasado, pues Nuevo León traía otros planes, pero en marzo cambió la historia del mundo, al menos, y de Nuevo León, y eso propició que reorientáramos el gasto en materia de inversión con el financiamiento. Sí es todo un tema. La deuda definitivamente creo que tendríamos que estar pensando en hacer más eficiente este instrumento, no nada más en el Estado, sino también en los municipios. Yo creo que hay que sacar, digamos, quitarnos de la cabeza ese mal sabor de boca. Difícil, ¿por qué? Porque uno puede estar viendo permanentemente en los medios de comunicación notas e informes sobre contrataciones que están haciendo algunos municipios que aquí en China es deuda y que evidentemente no tienen ninguna, digamos, vaya, que hay mejores opciones de financiamiento a esos proyectos que ellos traen que la mecánica que lo que evidencia algunos medios de comunicación se está haciendo. Entonces, y eso es lo que genera mal sabor de boca en términos de este tipo de proyectos que se van a financiar y que evidentemente no son los que de una u otra forma traerían mayor rentabilidad social. Déjenme les platico aquí en materia de deuda, sí, tú mencionas algo muy importante. Logramos saldar ya los cortos plazos. La ley de disciplina financiera, además, la Constitución establece que tenemos que hacerlo 3 meses antes. La deuda de corto plazo es todo un reto. Nosotros heredamos en la panza del gobierno un poquito más de 2,000 millones de pesos, como 2,300 millones de pesos. Y hubiéramos saldado esto antes, pero
evidentemente el año pasado la pandemia y el no apoyo del gobierno federal a Nuevo León y a ningún estado. No es, o sea, no creo que haya habido un estado que haya recibido un recurso extraordinario, salvo algunos casos muy especiales, pero dudo mucho. Obligó a que tuviéramos que contratar un poquito más de deuda. Me voy ahorita a regresar aquí a los cortos plazos, ahorita me regreso. Sí, los cortos plazos, así los heredamos. Digamos, es un mecanismo que te ayuda a tener operatividad. Es parte de tu quehacer, poder planear financieramente el uso de los mismos. Estratégicamente no es ninguna presión. Tenemos capacidades, evidentemente estamos cumpliendo con lo que dicen las normas y las leyes. Los cortos plazos, si ustedes ven aquí, están normados en la ley de disciplina financiera y te permiten adquirir hasta el 6% de los ingresos totales. Es decir, claro, está topado también con otro criterio que tiene que ver con que podemos tomar financiamiento sí, solo sí, el 5% de los ingresos de libre exposición. Entonces, juntando estos dos criterios legales, pues Nuevo León tiene capacidad para adquirir cierto grado de financiamiento a corto plazo. El corto plazo no tiene que pasar por el Congreso y evidentemente ahora hay una buena práctica. Y tan es la buena práctica que nosotros, desafortunada o afortunadamente, tuvimos que saldar algo que heredamos. Lo que quiere decir es que el nuevo gobierno no va a heredar ningún corto plazo y así sucesivamente si la ley no se cambia, ¿no? Entonces, pero, pues una cosa es cumplir con la norma y otra cosa es la actividad operativa. Es decir, Nuevo León sí requiere de cortos plazos. O sea, pronto Nuevo León va a tener que contratar cortos plazos para poder operativamente seguir trabajando. Por ejemplo, hay algunas presiones de gasto van a venir en octubre. Evidentemente hay presiones de gasto que vienen en diciembre, que son los aguinaldos. Y pues si no hay apoyo del gobierno federal y no hay incremento en los ingresos, pues evidentemente el corto plazo es algo que te ayuda a poder cerrar el año. No es delito, es un instrumento barato, no es tan caro, por las tasas que se pueden conseguir, más ahora que hemos nosotros mejorado mucho digamos, las licitaciones y los términos de la contratación. Por ejemplo, si te fijas, históricamente, cuando llegamos nosotros, las sobretasas que traíamos, estos son los de largo plazo, pero lo mismo vas a encontrar en los cortos plazos. Traíamos sobretasas del 2.2% en los créditos de largo plazo, ahora traemos sobretasas más baratas. Y si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley de disciplina financiera, pues estamos mejorando. Este es un indicador de los tres. Hay tres indicadores. Este es el, digamos, el más visible, el que se logra ver en muchos medios de comunicación y que mucha gente lo usa como los ingresos versus las participaciones. Yo hace rato les decía, perdón, el saldo versus participaciones. Yo hace rato les decía que la definición de ingreso de libre disposición es un concepto más amplio y es un concepto más legal porque se utiliza en la ley de disciplina financiera para todo. Entonces, este parámetro lo que te mide es tu saldo de la deuda versus tus ingresos de libre disposición. Y evidentemente, nuestra deuda ha crecido, pero nuestros ingresos han crecido más. Y eso nos lleva al primer planteamiento de hace rato, porque si vemos yo conozco gobernadores y gobiernos de otros estados que su, digamos, planteamiento en la campaña es: no voy a contratar más deuda. Pero ¿cómo? O sea, entonces si sucede una catástrofe y hay que reconstruir y que socialmente es más barato adquirir financiamiento, no lo vas a adquirir. Yo creo que hay que cambiar un poco. Claro, el caso de Nuevo León es ese. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos mucha deuda. Pero estamos conscientes que la única forma, y ahorita lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la parte de inversión, desafortunadamente la única forma en la que Nuevo León puede hacer algo de inversión significativa es a través del financiamiento. Evidentemente, nosotros con este indicador que está aquí, lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando es que nuestro financiamiento ha crecido, que nuestro financiamiento ha permitido pues, hacer grandes cosas. Les puedo dar 5 ejemplos. La inversión de todo el penal. En lugar de gastar 5,000 millones en el penal de Mina, gastamos 1,000 millones en ampliar los penales.
salió de inversión. Camiones que hemos comprado, la reestructura de la Covía, prepas militarizadas, toda la reconstrucción de los hospitales, todo lo que tiene que ver propiamente con inversión en los municipios. A los municipios les damos, a través de estos mecanismos de financiamiento que contrata el Estado, recursos para sus proyectos, que anualmente son más de 600, 700 millones de pesos. Entonces, evidentemente hemos contratado más financiamiento, pero no nos hemos desbalanceado tanto en este indicador. Y creo que eso hasta cierto punto es sano. Cuidando este indicador, más los otros, el del servicio de la deuda, que sí, ¿cuál es el punto óptimo? La verdad, es muy relativo. Nuestro servicio de la deuda, digamos, no está en una etapa, es más, al igual que este indicador que lo tenemos en amarillo, el servicio de la deuda también está en amarillo, pero, digamos, si nos vamos al tercer indicador que tiene que ver con la capacidad que tenemos intraaño, es decir, en los 12 meses, ahí sí estamos en verde. Entonces, yo creo que el tema de la deuda es un tema que deberíamos de estarlo discutiendo más ampliamente, y no nada más para el Estado, no para el Ejecutivo. Yo sigo insistiendo, los municipios tienen capacidad, deberían de aprovecharla, porque si volteamos a ver qué retos tenemos como sociedad, sin duda allá afuera hay necesidades. Y pensar que no contratar es mejor que contratar, pues yo creo que estamos equivocados. ¿Por qué? Bien podríamos hacer acciones específicas que ayudaran a que los municipios tuvieran más infraestructura. Habrá que definir cuál, habrá que definir qué, pero sin duda hemos estado en esa parte un poco lentos. ¿Por qué? Porque probablemente no han tenido los incentivos, porque sencillamente, lo decía yo, en la parte del gasto, los municipios no han visto mermadas sus transferencias por parte del Ejecutivo. Y eso, hasta cierto punto, les da un cierto grado de tranquilidad. Pero bueno, yo aquí pararía, y entiendo que vamos a ir al tema de inversión, y ahí evidentemente ampliaría sobre el tema de la deuda, que está conectado ampliamente con el tema de inversión. En efecto, ya hemos hablado de ingresos, cómo fortalecer la capacidad de generar recursos propios, de gasto, aumentar la eficiencia y transparencia del gasto público. Se acaba de hablar de cómo usar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible. Y vamos al último de estos bloques temáticos, que es el de inversión, que es aumentar el nivel de inversión pública productiva con recursos federales y propios. Damos de nuevo la palabra a Suni para iniciar esta última ronda. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, aquí mencionarles que la inversión en infraestructura es una determinante del crecimiento económico. Y esta inversión en infraestructura, pues puede ser del tipo económica o puede ser social. La primera estimula directamente el crecimiento económico y se considera más eficiente para regiones desarrolladas. La infraestructura social también genera crecimiento económico, pero lo hace a través del desarrollo humano y se considera más eficiente si se provee en regiones con rezago, pues tanto económico como social. Sin embargo, pues Nuevo León es de los estados que tiene un nivel de inversión muy bajo en comparación con sus ingresos. Y como ya lo vimos, hay una gran proporción de gasto corriente y los gastos ineludibles pues van en detrimento del gasto de inversión. Sin embargo, pues existen distintos mecanismos para poder financiar la inversión pública, sobre todo la que tiene el Estado, que ahora profundizaremos en este tema. Muchas gracias, Uni. Bueno, pues, tesorero, creo que este tema, también como el de deuda, nos debe llevar a muchas reflexiones. Y Nuevo León no es la excepción en esto. Ha tenido, digámoslo, en términos muy generales, que sacrificarse muchísimo durante estos últimos, pues yo diría que década, pero quizás en los últimos 6 años, con un deterioro de la capacidad de poder hacer inversión. Pero ha encontrado algunas fórmulas novedosas para tratar de compensar esta caída en la inversión. Y yo quisiera saber un poco, preguntarle, ¿verdad? ¿Hasta qué grado, por ejemplo, Nuevo León ha evolucionado en el mix de inversión con recursos propios y recursos de la federación? Y por otro lado, también preguntarle
si puede, hasta qué punto también esta inversión quizás convencer al sector privado y a capital privado para que acompañe esta inversión, con estrictos, por supuesto, patrones, digamos, de revisión y de transparencia, pero las asociaciones público-privadas han resultado, cuando se ejecutan bien, en una solución, digamos, en una posible solución a la falta de inversión. Y hacia adelante, un poco también pensando cuál es el nivel óptimo que debería tener un estado como Nuevo León en esta mezcla de gasto corriente y gasto de inversión, como menciona Sonia, ¿no? Yo creo que hoy Nuevo León requiere muchísima inversión. Sin duda, ahorita tocaba usted un tema fundamental, que es si pudiéramos coordinarnos con la inversión que requieren los municipios y hacer obras que se complementen entre los municipios y el Estado, probablemente tengamos más eficiencias para lograr esa inversión. Y obviamente se requiere mucho diálogo entre las autoridades hacendarias estatales y municipales. Y también, bueno, ver la esperanza, ahora sí lo pongo como esperanza, de obtener recursos de la Federación para inversión. Entonces, un poco a ver si nos comenta sobre todas estas ideas y cuestionamientos, y estamos atentos. Gracias. De nueva cuenta, Suni y Vidal. Mira, sí, sin duda, yo lo he dicho en múltiples foros que hemos estado, lo hemos platicado en la Comisión de Finanzas. Para mí uno de los grandes retos es la inversión en Nuevo León, la inversión pública. Hay demasiada inversión privada. A donde voltemos aquí en todo el estado vamos a encontrar inversión privada, pero un gran reto es inversión pública. Hace rato yo mencionaba en términos de la contabilidad, cómo Nuevo León es un estado que sí, evidentemente tiene ingresos propios importantes y que hasta cierto punto es menos dependiente del gobierno federal, pero que si sumábamos otros ingresos, eso haría, digamos, todavía menos dependiente a Nuevo León. Y cuando hablo de otros ingresos, es organismos que tenemos que de una u otra forma en la contabilidad que tenemos como Estado no son parte de nuestros ingresos. Y así lo establece la misma ley de disciplina financiera. Pero en inversión sí invierten. Y es bien importante decirlo porque ahorita hay dos grandes proyectos que generan mucho empleo en el Estado. Pasa que no los vemos porque no están en el área metropolitana, sobre todo aquellos que vivimos en el área metropolitana y que prácticamente es el 90% de la población o más. No vemos el proyecto que está haciendo de la Presa Libertad, que incluye importantes recursos públicos del gobierno federal y importantes recursos públicos del gobierno estatal, o el periférico, que también incluye importantes recursos del gobierno estatal a través de su red estatal de autopistas. La suma de estos dos proyectos ya en su totalidad son un poco más de 10,000 millones. Que si los dividimos en anuales, pues nos va a dar como en el sexenio como 1,700 millones de pesos anuales, que habría que sumarlos un poco a esta estadística de cuánto hemos invertido, ¿no? En el caso específico del gobierno central, lo que vamos a encontrar es que evidentemente la única forma importante para que nosotros tengamos inversión hasta ahorita ha sido a través del mecanismo de financiamiento. Por eso, y hay que hacer un recuento, cuando llegamos nosotros el primer año no pudimos invertir, y eso es crítico, y no pudimos invertir porque el financiamiento o la deuda era todo un tema, porque heredamos todas las participaciones, que son el insumo con el que pedimos prestado, es decir, la garantía con la que pedimos prestado. Todas esas participaciones estaban comprometidas en un fideicomiso para pagar los créditos que se tenían. Costó un poco más de un año reestructurar todo eso para poder liberar las participaciones, para poderlas poner como garantía, para poder pedir financiamiento. Sin duda, el 2016 fue un año crítico, evidentemente. ¿Por qué? Porque no pudimos operar financiamiento a través de estas garantías o fuentes de pago. Cuando llegamos nosotros, si ustedes lo saben, la operatividad del Estado tenía muchas complicaciones, las cuales las sigues teniendo. Es decir, no tan graves como antes, pero antes era muy difícil pagar, digamos, el balance primario, que es algo que se utiliza mucho incluso por las calificadoras. Es decir, esta diferencia
entre los ingresos libres y el gasto operativo, ese balance básico era deficitario. Y si ese a la pregunta explícita de lo que dices, Vidal, en términos de cuánto hemos gastado o cuánto invertimos con recursos propios invertimos muy poco. Propios desde el punto de vista fiscales. Y creo que al final del día alguien va a decir, pues el financiamiento pues son recursos propios, sí, pero los tenemos que pedir. No salen de los ingresos tradicionales, de la recaudación y la eficiencia del gobierno, salen de un financiamiento. ¿A qué aspiraríamos? Y a eso tenemos que ir hacia allá tenemos que ir avanzando, es cada vez un poco más de nuestra inversión pueda salir de estos ingresos fiscales. ¿Y qué se va a significar eso? Que estamos dejando de hacer otras cosas que no son tan importantes y que ahora la capacidad financiera te permite hacer un poco más de inversión. Sin duda, es todo un reto. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inversión en el 2021. Aquí tenemos 1,000 millones. Voy a redondear 1,000 millones, el recurso fiscal y en 3,000 millones el financiamiento. Es decir, una tercera parte sale por este mecanismo de recursos fiscales. ¿A qué aspiramos? Simple y sencillamente a hacer más grande el concepto fiscal, a cada vez invertir más y que financieramente tengamos capacidad de invertir más con recursos fiscales, no con financiamiento. Pero la realidad es que ahorita la fuente más importante tiene que ver con el financiamiento. Tú hablabas del tema de la inversión privada. Yo creo que sí. Aquí hay un reto y yo creo que el Consejo Nuevo León es un gran aliado en este tema en términos de conciencia, de comunicación, de explicación. Evidentemente hay cosas que el sector privado hace mejor. Evidentemente. Me voy a ir a un ejemplo que no tiene que ver con inversión, pero que explica un poco las cosas que se pueden potenciar. Hay cosas en donde el gobierno no puede llegar. ¿Por qué? Porque su brazo es un poco más corto y no alcanza. Me refiero a todo el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda hemos constatado que los pocos pesos que invertimos, porque son pocos en la dimensión del presupuesto que tenemos, a estas organizaciones le dan una gran rentabilidad. Con su administración, con su know-how, con su andamiaje, con su filosofía. El sector privado tiene habilidades distintas a los gobiernos y en algunas cosas puede hacer mejor, digamos, la operación de incluso de algún bien o servicio público. Pero, y ahí es donde entra esta mezcla, ¿verdad? Si nos vamos al extremo puro de lo que es propiamente una APP, pues una APP puede ser una concesión. Yo concesiono a un privado que tenga el tránsito vehicular de este tramo. Ahí está, privado recibiendo una concesión pública. El mismo transporte público puede ser visto una APP porque es una concesión a un privado a que opere el transporte público. Y los vamos a los modelos más APP tradicionales como la Ecovía, que sin duda para mí creo que refleja el mal sabor de boca de la gente. Los mismos contratos que han estado saliendo en los medios de comunicación de sistemas de alumbrado público a nivel municipal, tiene que ser algo mucho más discutido públicamente, porque evidentemente eso no nos da, digamos, yo no estoy diciendo que esté mal, no, jamás he dicho eso. Probablemente sea el modelo perfecto, pero hay que discutirlos y debatirlos porque no son 10 pesos los que se están poniendo ahí, son cientos de millones, en algunos casos miles de millones. Y varios años. Y tenemos que decidir como sociedad si es lo correcto o no. ¿Y por qué? Porque entonces un proyecto mal edificado, un proyecto mal estructurado nos va a dejar un sabor de boca malo, ¿no? O sea, sí hay un área de oportunidad. Creo que como sociedad tenemos que, ya una vez que dimensionamos que la capacidad del Estado para hacer inversión está limitada, que tenemos que ir reforzando la posibilidad de hacer más inversión con recursos fiscales, tenemos que seguir utilizando el financiamiento, pero además tendríamos que estar definiendo
qué cosas podemos hacer conjuntamente en el sector privado. Y nos lleva un paso atrás. Ok, supongamos que ya tenemos el dinero, supongamos que ya resolvimos y que le vamos a meter más lana con recursos fiscales. Bueno, ¿en qué vamos a invertir? ¿Cómo? ¿En qué vamos a invertir? Ok, y creo que ese es un tema, digamos, importantísimo, porque si estamos viendo que la inversión es limitada, porque la capacidad que tenemos es limitada, pues definamos correctamente en qué vamos a invertir, porque si no, entonces es doble crimen gastar mal este recurso en proyectos que no tienen esa rentabilidad que queremos. Y definamos qué proyectos sí tienen toda la posibilidad de ser un proyecto en donde el privado coadyuva con el gobierno en la provisión de un servicio público o un bien público. Y es parte de un ejercicio que yo creo que tendríamos que profundizar. Si hay áreas de oportunidad, Nuevo León, en la forma en la que está constituido en términos de lo que es propiamente el área metropolitana, nos da una idea clara que en materia de movilidad pudiese haber algunos mecanismos claros de APPs. Entonces, creo que hay que explorar las tres rutas. Hacia allá creo yo que tenemos que avanzar, invertir más con recursos fiscales, más de 1,000 millones, empezar con un ejercicio de 2,000 a ver si el espacio presupuestal nos alcanza e irlo incrementando. Seguir utilizando el financiamiento, pero sin duda también utilizar estas modalidades de APPs que yo creo que están mandadas a hacer para cosas muy específicas en Nuevo León. Claro, bien hechas, muy públicas, muy evaluadas, muy discutidas y sobre todo muy comunicadas para que la sociedad no piense que hay truco ahí. Y creo que eso ayudaría a que Nuevo León tuviera, digamos, mucho más inversión y por lo tanto, pues más desarrollo, ¿no? Bueno, pues ahí terminaría yo. No sé si hay algún comentario. Muchísimas gracias, tesorero. Bueno, pues creo que hicimos una cobertura integral de todos los aspectos que conllevan las finanzas públicas del Estado de Nuevo León. Hay muchos más temas, sin duda, que tendremos que abordar con mayor profundidad, pero nos has dado un panorama muy claro de dónde está situado hoy Nuevo León y hacia dónde deben ir las finanzas públicas de nuestro Estado. Creo que esa es la labor de toda la sociedad, exigir que podamos caminar hacia más inversión, que podamos caminar hacia mayor prudencia y acuiciosidad de la deuda, que controlemos el gasto inercial que se pueda controlar y que obviamente pues los ingresos se fortalezcan de la entidad, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente etapa de nuestro foro. Muchísimas gracias, tesorero, por compartir estas ideas con nosotros. Sí, muchas gracias. Quisiera nada más si Suni, por ejemplo, el propio tesorero y tú, Vidal, tienen algunas palabras de conclusión. Voy a introducir un tema que nos preguntan en redes sociales, hablando precisamente de inversión y tiene que ver con el metro, con la incorporación de los vagones alemanes reconfigurados. Ya que se habló de Ecovía, no sé si usted, tesorero, guste hablar de esta inversión que se ha hecho también en este sistema de transporte público. Sí. Mira, evidentemente, creo que quien hace el comentario en las redes toca dos proyectos sumamente sensibles de lo que no deberíamos de haber hecho o lo que no se debe hacer en materia de APPs. La Ecovía es un proyecto, pues de aquí le llamamos Ecovía, le podemos llamar como queramos, pero es un metrobús y existe en todo el país. Ahí habrá expertos. Hay 50, nomás la Ciudad de México tiene no sé cuántos, Tijuana, Mexicali, no, bueno, León, Puebla, La Laguna, hay un chorro, en todo el país hay metrobuses. Y en ningún lugar son problema, nada más aquí son problema. Y son problema porque se diseñaron mal, porque se diseñaron con digamos, un modelo equivocado de lo que debe ser propiamente una APP. Entonces, ahí hay un gran reto, pero yo congelaría un poco esa ecovía que tenemos ahorita y deberíamos estar pensando cuáles son esas nuevas rutas que deberíamos de explorar en términos de próximas kilómetros adicionales de Metrobús. Y ahí es donde yo hablo de
la asociación que puede haber entre un privado y el gobierno estatal. Sin duda hay necesidades de movilidad, bien diseñado, con los riesgos asumidos correctamente en cada uno de los participantes. Yo creo que el servicio público de transporte sería mucho más eficiente. El metro es otro tema. El metro lo heredamos con un semiconcepto de APP, porque hay que recordar que tenía que existir en la línea 3 del metro un privado para el tema de los vagones, pero en realidad no los iba a operar él, los iba a operar el metro, nada más los compraba él. Era un tema muy complejo legalmente. Al final del día tuvimos que comprar nosotros vagones. Entiendo que ahorita tenemos vagones de más, pero tenemos vagones de más porque evidentemente la demanda se ha disminuido porque no estamos teniendo la movilidad, pues porque simplemente no hay clases, hay mucha gente que está haciendo home office, etcétera, etcétera. Clases presenciales, me refiero. Entonces, sí, ahí exactamente en estos dos temas creo que hay un área de oportunidad enorme. Y yo creo que tenemos que replantear tenemos que plantear hacia dónde queremos crecer en este tema de movilidad y cómo sí lo hacemos transparente y ordenadamente desde el punto de vista de una asociación público-privada. Para mí ahí es donde hay un reto muy claro, pero fácil de abordar, en donde el gobierno puede invertir, solucionar un problema que es sumamente estratégico para el desarrollo del Estado, porque es la movilidad y el medio ambiente, y de una forma mucho más barata en donde el Estado no tiene que desembolsar cantidades importantes, ¿no? Entonces, qué bueno que se tocaron esos temas. Para mí son ejemplo, y yo lo decía ahorita cuando hablábamos de inversión, de algo que se puede hacer conjuntamente. Lo que creo yo que hay que hacer es definitivamente rescatar los planes que se tienen tanto en la parte de movilidad y de sustentabilidad, conjuntamente con la parte financiera, embonar ambos bloques para empezar a trabajar en esos proyectos que sin duda pueden irse por esta vía de la asociación público-privada. Muy bien, gracias, señor tesorero. Nos hacen una pregunta de Milenio Monterrey, de algo que ya usted había abordado en su momento, que si se tendrá que invertir en este momento más en COVID por la tercera ola y dejar en segundo plano la rehabilitación de las escuelas. Recuerdo que había dicho que es un debate más o menos permanente. No sé si guste ampliar en el tema. Bueno, ahorita se está invirtiendo en las escuelas. Tenemos un presupuesto asignado de 150 millones de pesos. Yo no puedo, digamos, hacer un comentario específico en términos de la ejecución, porque no es parte de mi responsabilidad la ejecución del mantenimiento. Entiendo que lo que se puede percibir ahora por el momento es un poco que vamos tarde en este tema. Pero la pregunta es, pues, ¿qué es tarde? Si las clases van a regresar en una semana, pues sí vamos tarde. Pero si las clases van a regresar en un mes, pues no creo que vayamos tarde. O sea, ahí sí yo no puedo opinar al respecto, ¿verdad? Porque, y sí creo que el balance correcto es complejo, porque si tú inviertes en mayo en rehabilitar las escuelas, pues en 2 meses, si no va nadie, pues se vuelven a caer. Por eso ha sido un tema complicado. A lo mejor no ha habido la comunicación clara. Creo que estamos en el momento correcto porque se está avanzando. A mí me consta, hemos tenido múltiples reuniones para liberar los recursos para el mantenimiento de escuelas. Hay 150 millones de pesos asignados, pero sin duda, como todo, no nada más en el tema de escuelas, sino también en el tema de pandemia. Si es necesario algo más, pues evidentemente tendremos que hacer algo. Al día de hoy, los ejecutores no le han notificado a la Tesorería o a la Secretaría de Finanzas una necesidad adicional. Me hace suponer que 150 millones puede ser un recurso, digamos, correcto para el mantenimiento. Hay que aclarar que no estamos construyendo escuelas, estamos mantenimiento de escuelas. Algunas requieren ajustes mayores, pero bueno. El otro tema es el de la salud. Evidentemente, ahí no hemos escatimado. El año pasado hicimos una reconfiguración importantísima del presupuesto de salud. Este mismo año también, porque
hay que ser muy claros. Pues sabíamos que podía venir un tercer rebrote o una tercera ola, pero no sabíamos cuándo ni cómo. Hace un mes que tuvimos reunión con los colegas de salud y con el gobernador y pues tuvimos que hacer un rebalanceo del presupuesto. Evidentemente hay otras cosas que tenemos que dejar de hacer, pero afortunadamente el presupuesto en salud lo habíamos proyectado para este año con algunos recursos. Y aquí termino. Habíamos proyectado que podíamos comprar vacunas y pusimos un presupuesto para vacunas. Pues no hemos podido comprar vacunas, eso es evidente. Ningún gobierno, nadie puede comprar vacunas. Bueno, pues ese recurso que estaba presupuestalmente ahí lo estamos destinando propiamente a la atención inmediata digamos, del COVID. Entonces, en términos de presión, ahí no hay tanta presión. Esperemos que no haya ya más necesidad de recursos y no lo digo porque nos duela ponerle recursos, porque si es así, eso quiere decir que tendríamos problemas de salud más graves, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, señor tesorero. Gracias también a Zuni Villa del CIEP, a Vidal Garza, ambos integrantes de nuestra Comisión de Finanzas Públicas. Y ya para cerrar este foro Nuevo León Mañana sobre finanzas públicas, tenemos de nuevo a la directora de Consejo Nuevo León, Ana Fernanda Hierro, para darnos algunas conclusiones y qué sigue a partir de ahora. Pues yo nada más quisiera recoger algunos de los puntos clave que se dijeron el día de hoy a manera de referencia, ¿no? Y digo, viéndolo desde el punto de vista cómo se estructuró la conversación, en ingresos, pues uno de los puntos principales es esto, ¿no? La recaudación influye directamente en el crecimiento económico y tenemos que tenerlo en cuenta. Hemos visto un fortalecimiento de los ingresos en este sexenio, más importante el crecimiento de los ingresos que lo demás, pero no ha sido suficiente dado cuestiones coyunturales y contextuales que han puesto presión en el Estado, ¿no? En términos de gasto, lo que decían, cada peso invertido como sociedad debe estar sujeto a monitoreo y a evaluación por cada nivel de gobierno. Y esto es un tema en el cual hay mucho que todavía se puede trabajar, avanzar desde el lado de sociedad civil y desde el lado del gobierno del Estado. Perdónenme, en deuda, creo que el punto más importante es el financiamiento bien utilizado debe ser un elemento positivo para la sociedad, ¿no? Claro que ha habido un mal manejo histórico de la deuda, pero hay una posibilidad de que sea un área que dé oportunidades al Estado bien manejado. Y finalmente, pues en la inversión, lo que sabemos es que nos urge, ¿no? Que necesitamos ahí ser muy creativos en cómo podemos mejorar los demás indicadores para poder realmente continuar en el crecimiento de nuestros recursos disponibles para invertir. Y ahí es donde está pues, el punto de trabajo, porque eso va a determinar el crecimiento económico, social también, ¿no? Del Estado en el futuro. Entonces, a mí no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su conocimiento y por la claridad con la cual han trabajado estos temas. Se los agradecemos mucho y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a la maestra Ana Fernanda Hierro y pasamos con el maestro Jorge Vázquez, que es el coordinador de la Comisión de Finanzas Públicas de Consejo Nuevo León. Gracias, Guillermo. Solo nos resta agradecer a nuestra audiencia el día de hoy por habernos acompañado. Las finanzas públicas, se sabe, es un tema técnico, como pudieron ver, a veces complejo, pero en todo caso es un tema indispensable en el diseño, implementación y evaluación de la política pública para el Estado. No nos resta más que decirles gracias por acompañarnos el día de hoy e invitarlos a que sigan de cerca estos importantes temas acerca del ingreso, gasto, el uso de la deuda y la intención, el propósito de incrementar la inversión en el Estado. Muchas gracias.